Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, bienvenidos a un episodio más de Diosidencias. Hoy estoy muy contento porque estoy con Laura Piedra. Ella es originaria de Medellín y hoy la tenemos aquí en Diosidencias para que nos pueda compartir una linda historia. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a Diosidencias. Hola Christopher, estoy súper feliz de estar acá. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar, por separar un espacio para nosotros y para poder compartir sin duda esa linda experiencia que va a ser de inspiración. Así que adelante Laura, cuéntanos esa historia. Bueno, a ver, voy a intentar ser un poco resumida, pero empezando por mi vida, nací en el 98, ahora tengo 26 años, nací en Medellín propiamente, ahora vivo en otra ciudad cerca a Medellín. Mis papás siempre han sido cristianos, conocieron del Señor jóvenes, pero ya cuando yo nací, gracias a Dios, ya conocían del Señor, entonces he crecido en este conocimiento de Jesús toda mi vida. De todas formas, es muy diferente conocer de Jesús por parte de alguien más que conocer a Jesús directamente. Eso fue lo que más me ha impactado en la vida, entonces ya les iré contando sobre eso. Mi vida en general fue, digamos, bastante, a ver, no voy a decir difícil, porque la verdad para mí no lo fue. He suprimido muchos recuerdos, yo creo, pero la verdad, la parte económica fue algo que nos afectó mucho como familia. Mi papá tenía un proceso con el Señor porque él era pastor, él fue pastor, pero se dio cuenta que él seguía siendo pecador, seguía siendo una persona que cometía pecados, siendo pastor, y se sintió muy indigno de su llamado que Dios le había dado, entonces decidió como apartarse mucho de ese lado y buscar un trabajo que sí fuera trabajo según él. Entonces empezó a buscar trabajos en empresas, cosas así, pero Dios no lo llamó para eso. Entonces Dios le cerraba constantemente las puertas en trabajos de empresa. Por lo tanto, era más los tiempos de escasez, más los tiempos donde no teníamos economía sostenible, que la verdad causó pues obviamente muchas inseguridades, muchos rechazos en la vida de mis hermanos y mías. Obviamente uno crece con traumas y también se afecta mucho la relación con Dios, porque era confía en Dios, Dios provee, Dios es nuestro proveedor, pidámosle a Dios, pero uno no veía respuesta de Dios para nada. Entonces chiquita, todo el tiempo la respuesta aún tengo hambre era como que, ay, pidámosle a Dios que nos dé comida, y era ver que no. Entonces era como que uno empezaba a ver que la oración o lo que le pedía a Dios era como muy inservible. Entonces esa fue mi infancia, era un constante pedirle a Dios pero no verlo, pedirle a Dios pero no verlo, pedirle a Dios pero no verlo, o a veces no le pedía y nos daba. Entonces era como que yo no entendía cómo funcionaba Dios, era como que qué está pasando, o sea, qué tengo que hacer, qué está bien, qué no está bien. El caso es que es muy complicado cuando tenemos papás cristianos y sobre todo padres que son pastores, porque literal dependen de la bendición de Dios, de la provisión de Dios, y uno no ve eso. Como uno niño, obviamente, uno no entiende cómo funciona el mundo. Y segundo, como el trato era para mi papá, o sea, el orgullo que Dios estaba tratando era para mi papá, la enseñanza era para mi papá, todo eso, digamos como que como hijos no entendíamos porque nos veríamos afectados también. Entonces uno se veía afectado, pero el trato de Dios no era para conmigo, era para mi papá. Es como un teléfono roto de información. Dios le hablaba a mi papá, sabía en qué estaba mejorando su vida, en qué lo estaba tratando, enseñando, disciplinando, pero uno como niño solo estaba recibiendo era como las consecuencias. Eso al final en mí produjo como una decepción de Dios, se puede decir. O sea, yo nunca dejé de creer en Jesús, siempre lo tuve claro en mi vida que era lo mejor que me podía pasar. Cognitivamente, o sea, como intelectualmente, yo tenía un conocimiento de Jesús, de que Él era esto y aquello, pero nunca lo experimenté en mi vida, o sea, no lo había experimentado en mi vida. Entonces me faltaba esa parte de conocerlo a Él. Y de todas formas viví mucho tiempo así. Ya en mi adolescencia, que es donde uno más tiene conflictos, fue donde más logré notar que me alejé más del Señor. Pasaron muchísimas cosas que nos trajeron al punto donde estamos, donde mis papás ya son pastores, tienen una iglesia muy hermosa. Seguimos dependiendo del Señor para todo, pero
brevemente les digo que nosotros estuvimos mucho tiempo en Medellín, efectivamente viviendo. De ahí pasó algo que fue un punto de quiebre para la familia y fue que se nos incendió la casa. Entonces quedamos casi que sin nada, pero para contarles un poco del contexto, Dios ya había preparado el corazón de mi papá para ese suceso. De hecho, Dios le había puesto 2 sueños a mi papá donde algo destruía la casa, pero en esa casa llegaba mucha bendición. Llegaban paquetes, regalos, un montón de cosas materiales que mi papá quedaba extrañado porque una vez fue un camión que atravesaba la pared, entonces se dañaba la casa, pero es que esto es para Luis Alberto, que así se llama mi papá, y bajaban paquetes y paquetes y paquetes, y mi papá no entendía. Después, a los meses, tuvo otro sueño igual, donde algo destruía la casa y llegaban bendiciones, y a los meses fue que sucedió el incendio. El incendio fue casi, se puede decir, un poquito culpa mía. Yo estaba súper pequeña, tenía como 12 años, 13 años, y fue porque dejé conectada la plancha de la ropa, y el cable hizo cortocircuito. Esto causó que se incendiara la cortina la pieza, y bueno, fue un caos total. Eso fue un milagro de Dios. Dios tuvo un cuidado espectacular en ese momento porque justamente nos teníamos que ir de esa casa. Ya nos habían echado de esa casa, nos teníamos que ir. No solo eso, sino que la nueva dueña, porque la habían vendido, justo le había tocado recién asegurar la casa contra incendios. O sea, apenas la habían asegurado contra incendios y justo pasó. Y eso fue como Dios tenía cuidado de absolutamente todo. Mi hermano menor tenía 10 años y era el único que estaba en la casa en ese momento. Él estaba solo y le tocó enfrentar el incendio solo, verlo ahí, salir a pedir ayuda. Él estaba súper pequeño, mis papás no tenían idea, él no se sabía el número de teléfono de mis papás. Le tocó a mi tía del otro lado de la ciudad llegar, eso fue impresionante. Para él fue muy traumático, no conozco mucho las emociones de lo que él sintió, pero para todos fue muy impactante verlo pasar eso solo. Luego mis padres llegaron, vieron todo, llorar, ver como la casa negra, en blanco y negro literalmente, fue muy impactante para mí. Particularmente yo llegué a la casa y dije, esto no es mi casa. ¿En dónde me metí? Me equivoqué de casa. Y mi mamá me mira y es como se nos quemó la casa y yo llegué como, ¿qué? O sea, porque yo llegué tranquila del colegio. Yo llegué súper tranquila del colegio, mis papás no nos avisaron nada, sino que nos dimos cuenta fue ahí cuando llegamos. Y fue bastante impactante, pero de todas formas ha sido una tranquilidad hermosa del Señor. O sea, ese momento nosotros no nos pusimos a sufrir, a lamentar, simplemente dijimos como listo. O sea, hemos sido muy conscientes de lo que el Señor hace, que son cosas que no entendemos, pero a la vez es como Él tiene el cuidado. Entonces fue como sí impactante, dolió un poco, pero fue más la paz del Señor. Nosotros, como te digo, hemos vivido constantemente de la mano de Dios, del pan diario de cada día. Mi mamá me cuenta que yo pequeña llegaba y le decía tengo hambre y ella oremos y lloraba, y hay veces llegaba personas con mercado para la casa. Ay, miren para el desayuno, miren para el almuerzo. Cosas así pasaban. Yo no tengo mucho recuerdo de eso, pero mis papás sí. Y de tanto vivir así, yo creo que Dios nos estuvo preparando para vivir en fe. O sea, literal depender solamente de su mano y ya. Y eso ha sido súper lo que ha formado hasta ahora nuestras vidas y lo que yo digo que le agradezco a Dios ahora. Antes no, antes me chocaba y me molestaba y me dolía, pero ahora digo, Señor, tú estuviste preparando nuestros corazones para lo que hemos recibido ahora. El caso fue que de tanto vivir en fe, digamos ese momento del incendio nos permitió estar tranquilos a todos. Vimos también unos milagros sobrenaturales, ahí mismo personas que no conocíamos llegaron con ayudas. Ya tenemos cama, ya tenemos televisores, ya tenemos ropa, tenemos mercado, tenemos plata. O sea, empezaron a darnos de todo lo que nosotros en toda una vida no habíamos podido recibir jamás, ni conseguir en nuestras propias fuerzas, ni conseguir mis padres trabajando, nada, y todo llegó en abundancia sobrenatural que pues yo quedaba con la boca abierta. O sea, solo fue mis padres llegar a la casa y ya estaban diciéndole como ya tenemos el colchón, ya tenemos la cama para ustedes, ¿qué les falta? ¿Dónde se lo ponemos? Y nosotros sin casa. Estuvimos en casa de amigos, eso fue también espectacular porque vimos la mano de Dios en esos amigos. O sea, yo digo, la iglesia, la comunidad y sobre todo esos amigos en fe son una ayuda especial porque ahí mismo nos abrieron las puertas de su casa. Eso no fue como ni siquiera rogar ni nada, o sea, ahí mismo ya era como lo tienen asegurado. Vivimos 8 personas en una sola casa, o sea, éramos 5 nosotros, 3 que ya vivían en una casa.
y en vez de subirse la cuenta de servicios, o sea, de luz, de agua y todo esto, se redujo antes. Duramos como un mes más o menos y fue sobrenatural cuando ella nos contó de que, ay no, se redujo antes, ¿cómo es posible? Y nosotros decíamos, Señor, gloria a Dios, porque era un milagro de Él y el favor que ella también nos estaba haciendo era espectacular. De ahí vivimos de nuevo en la casa de otros amigos, muy estrecha el lugar, pero era ver el amor de ellos que tenían y nosotros compartiendo todo lo que nos llegaba, se los compartíamos. En la iglesia guardábamos las cosas grandes porque no teníamos casa en ese momento mientras buscábamos. El caso fue que para conseguir casa fue un proceso muy largo porque mi papá siempre ha sido muy de mirar la plata, o sea, muy de depender del dinero. Entonces es como que me aseguró con el dinero y nos contaba que el proceso de conseguir la siguiente casa en la que íbamos a estar era una casa bastante costosa y él le asustaba mucho como meterse ahí y decir, y apenas me quedé sin plata en un momento y ya no tenga con qué pagar después. Y empezaban todos estos miedos, entonces le puso unas señales a Dios, unas condiciones a Dios y le empezó a decir, bueno, si el Señor no me pide tales papeles, entonces, ¿cómo tomo la casa? Y entonces el Señor de la casa no le pidió los papeles, pero él seguía con miedo. Entonces, bueno, si tú me das para cubrir 3 meses adelantados, voy para la casa. Y Dios le proveyó los 3 meses adelantados. Y él dijo como que a duras penas aceptó y logramos vivir ahí 1 año. Ya el Señor pues nos tenía preparados los corazones para venirnos a donde estamos ahora, que es un lugar más frío. Y fue gracioso porque durante el incendio nos empezaron a llegar pura ropa para frío. Entonces mis papás comenzaron a pensar como, ¿será que Dios nos quiere llevar para un lugar frío? Efectivamente sí, pero pues en ese momento no teníamos ni idea. Mi papá en ese incendio dice que Dios le habló y le dijo, ¿ahora qué? ¿De qué más te vas a aferrar? Ya no tienes nada. O sea, dime si ya no te vas a aferrar a mí. Y literal él dijo, ya, es hora de obedecerte, ya voy a hacer lo que tú me digas que quieres que yo haga, ya me rindo. O sea, fue como que ya ese punto de quiebre para mi papá de obedecer ahora sí la voz de Dios. Fue muy hermoso. La verdad, ese año lo pasamos pues súper bien. Vimos en mi colegio todo el mundo nos empezó a ayudar, amigos, o sea, eso fue muy lindo. Y ese último año fue hermoso, o sea, y la verdad, no tengo muchos recuerdos de ese último año, pero ya de una fue como, listo, salió una oportunidad para venirnos a este lugar que se llama Guarne, es un pueblo cerca de Medellín, y fue como, allá nos vamos. Mis papás empezaron a reunirse con las personas que estaban acá, empezaron pues como a generar la comunidad, y en un momento dado ya estábamos acá de la nada, también con procesos muy graciosos que, ay, está la casa, pero luego que ya no, pasaron miles de cosas graciosas, pero lo más hermoso es que el Señor nunca nos falló con nada y éramos dependiendo de Dios. Muchos decían, váyanse que nosotros los apoyamos con esto, con la plata de tal cosa, con este recurso y con esto, y al momento de llamarlos eran como, yo te prometí eso, yo no me acuerdo, yo tal cosa, y quedábamos como que, ay, otra vez en la nada, o sea, llegar a un pueblo nuevo, escuela nueva, personas nuevas, todo nuevo, y era como, nos vinimos seguros porque alguien nos prometió algo, pero luego era como ya no tenemos nada. Y bueno, el Señor tocó puertas, o sea, la verdad hemos dependido del Señor para todo. Milagros he visto sobrenaturalmente y uno de esos es la universidad de mis hermanos. Mis hermanos y yo, pues y la mía sobre todo también. El caso fue que una universidad era impensable, o sea, no se podía imaginar para nada. Dios nos permitió venirnos para acá, donde mi hermano sacó un puntaje muy alto en unos exámenes nacionales que hacen del país y le daban una beca justo por estar viviendo acá. Si él hubiera sacado ese mismo puntaje donde vivíamos antes, no le hubieran dado la beca. No había sido posible aplicar a esa beca. Mis amigas que viven allá, ellas son súper inteligentes, sacaron súper buenas notas, pero por vivir allá no les dieron beca. Y a mi hermano justo por empezar a estar acá, de una aplicó para la beca, entonces tuvo universidad gratis. Yo empecé mi universidad con un crédito nacional, pero ya crédito sí me tocaba pagarlo a mí y yo era enojada con Dios porque yo le decía a Dios, porque a mi hermano que casi te reniega, porque mi hermano era una persona que en esos momentos se rebelaba contra Dios y hablaba mal de Dios y todo esto, y yo era súper entregada a Dios y yo le decía, pero ¿por qué mi hermano sí gratis y a mí me toca trabajar y pagar? O sea, yo era súper brava con Dios. 6 años me pasé preocupada por eso y cada ratico mi padre, que es muy lindo, mi papá terrenal, me decía cada ratico, cuando lleguemos a ese puente vemos cómo lo cruzamos, cuando llegues a tener que pagar ese crédito ya vemos qué hacemos, Dios proveerá, tú tranquila. Y me motivaba mucho así, pero yo todo semestre yo era viendo esa cuenta subir y yo era, ay Señor,
por favor haz algo, pero ya, yo lo quería ver ya. Pero igual confiaba yo, bueno, si me pones a pagarlo, tú proveerás para pagarlo o me lo vas a pagar tú solo. O sea, yo era así, confiada y a la vez estresada, era ese mover así todo raro. Lo más hermoso de todo fue que al terminar mi universidad esperé un año y de la nada me llegó un correo electrónico que decía paz y salvo de tu crédito educativo. Y yo quedé con la boca abierta, temblando, yo no me lo podía creer y yo dije, en serio, me pasé 6 años preocupada, estresada, no descansaba en esos semestres estudiando, sabiendo que Dios me podía quitar una deuda de, en este caso es 40 millones de pesos colombianos, no sé cuántos eran dólares, pero era demasiado dinero y yo en un segundo me quitó esa deuda, o sea, no tuve que hacer nada y todo decía que era que porque saqué muy buen puntaje en unas pruebas que hicieron y yo, inteligente, nunca me he considerado muy inteligente y más en esas pruebas, me va muy mal demostrándolo en esas pruebas, pero yo dije, wow, Señor, o sea, si tú pusiste esa condición que justo esta vez dieran esos beneficios, lo que sea, o sea, yo me quedé con la boca abierta. Hay muchas cosas de las que nosotros hemos dependido de Dios y esa fue una y yo le agradezco demasiado a Dios. O sea, la gente nos ve, ellos conocen las historias de mis papás, la dificultad de mi papá para conseguir trabajo, para sostenernos todos. La universidad también era un levantarme, bañarme, organizarme y decirle, ahí tengo plata, pasajes para el transporte para irme a la universidad o no. Y yo solo sabía que podía ir a la universidad el mismo día que tenía que ir. O sea, yo no sabía si teníamos para ir o no. Siempre dependíamos del diario, siempre era mañana vemos, mañana vemos, mañana vemos. Obviamente me perdía de muchas cosas con mis amigos porque yo era, si Dios me provee voy y muchas veces no iba. Entonces digamos como que de esos no de Dios yo me comencé a frustrar. Me comencé a enojar con Dios porque empecé a decir, Señor, yo te hablo y no me respondes. Entonces, ¿de qué me sirve hablar? Porque te pido y igual haces lo que tú quieres. Yo siempre era, tú siempre terminas haciendo tu voluntad. Entonces a mí de qué me sirve orar, porque es que pues ya me parecía inútil. Entonces dejé de orar, dejé de leer la Biblia. Ya pues yo terminé mi universidad y de ahí tuve mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue horrible. Yo no quiero volver a esos tiempos tan oscuros. La verdad fue en pandemia. Estábamos terminando el año del 2020 y conseguí un trabajo remoto desde la casa, pero era de call center, de servicio al cliente en inglés. Y lo odié con toda mi vida. El nivel de ansiedad, de estrés fue altísimo. Y yo ahí cogí una depresión impresionante porque yo dije, Dios mío, me trajiste a sufrir. Yo dije, si esto es trabajar y esto ya me toca hacerlo para el resto de mi vida, yo voy a estar sufriendo para el resto de mi vida. Y cogí una depresión súper boba por esa razón. Todo el mundo trabaja y todo el mundo tiene que defenderse con cosas que así no le gusten. Entonces yo me decía eso constantemente. No puede ser que te estás deprimiendo por no querer trabajar. Todo el mundo lidia con lo mismo que tú y tú te estás haciendo un hueco allá queriéndote morir por esa bobada. Pero yo veía que eso era de Satanás porque yo no le quería contar a nadie las bobadas por las que me estaba deprimiendo, por así decirlo. Y él era Satanás diciéndome como no le cuentes a nadie, en serio, por eso tan estúpido te estás poniendo triste, o sea, y me hacía sentir así como no le cuentes a nadie cómo te sientes, y empecé a cargar con eso, hasta que una noche yo me imaginé haciendo lo impensable y yo me asusté, y yo dije, Dios mío, o sea, mi corazón empezó a latir súper duro, la imagen era grafiquísima, o sea, era palpable verme así colgada, todo, o sea, fue demasiado explícito lo que mi mente se imaginó esa noche, que le cogí miedo a la noche, le empecé a tener mucho miedo a la noche, le tuve miedo a quedarme sola en la habitación, yo dije, me quedo otra noche sola y voy a hacer algo, o sea, voy a terminar haciendo algo, le cogí mucho miedo, pero bueno, al otro día, en ese momento me desperté, me levanté, cogí mi Biblia, oré y yo sabía, y yo, Señor, estos pensamientos no son míos, estos pensamientos vienen de Satanás, estos son mentiras, pero de todas formas igual yo seguía con el susto de que algún día cogieran suficiente fuerza en mí. Y bueno, me paniqué demasiado y yo dije, Dios mío, es que no hay más solución para mi vida sino ya morirme, porque es que si no trabajo, ¿qué voy a comer? Mis papás no me van a sostener y yo no tenía motivación de hacer nada, ni siquiera como para decir que me voy a quedar ayudando en casa, nada, o sea, mi prospecto de vida en ese momento era ser una piedra, o sea, tirarme en la cama y solo existir tirada en una cama y ya. Entonces yo dije, y todo lo que vaya a hacer fuera de eso voy a sufrir, voy a estar mal, no me va a gustar. O sea, yo estaba en un momento de negatividad impresionante.
El caso fue que al otro día una amiga me habló, justamente le comenté lo que pasó esa noche, como mira, pensé en esto. Ella se preocupó ahí mismo, pero yo era riéndome, siempre he sido muy de tomarme todo con humor y más los momentos serios. Contarle me tranquilizó mucho, o sea, como que me quitó un poquito más lo que tenía por dentro, pero de todas formas yo sentía ese peso de en la noche va a pasar, en la noche te vas a volver a sentir igual, vas a pensar en lo mismo. Igual duré unos días más hasta el domingo que fue el día de la iglesia. Yo sabía que yo tenía que pedir oración, yo sabía que yo necesitaba que personas me apoyaran en lo que estaba pasando y siempre lo he tenido muy claro, hablar, o sea, comentar lo que sea que uno esté pasando, todo eso. Me daba vergüenza, me iba a sentir muy incómoda porque mis papás son los pastores de la iglesia. Entonces era como decirle a mis propios papás, miren, estoy pensando en esto, estoy pensando en aquello. Y yo era como que, wow, o sea, me dio un poquito de incomodidad, pero apenas lo hablé, dije en la iglesia, por favor, oren por mí. Y yo era llorando y les decía, oren por mí porque tengo estos pensamientos y siento que no puedo más, o sea, siento que no los puedo controlar. Me vi súper explícitamente esa noche y siento que en algún momento lo voy a hacer, por favor, oren. Y solo fue hablarlo, o sea, ni siquiera oraron en ese momento por mí, nada más solo expresárselo a la iglesia me liberó de ese peso. Mi vida siguió igual, o sea, yo seguía sin motivación, seguía sin propósito, me seguía sintiendo muy vacía, pero ese peso de la muerte, digo yo, o sea, ese peso que yo tenía que me respiraba aquí en el cuello, ya no lo tenía en el momento en que yo lo hablé. Y la iglesia sí oró por mí y todos me dijeron, todos pasamos por eso, todos pasamos en momentos donde literal vemos que no hay más salida que esa, pero muy bueno, vamos a estar orando por ti, muy gracias por contarlo y cosas así, y yo ya me sentí súper apoyada. Igual con solo hablarlo, como te digo, fue liberadorcísimo. De ahí en adelante viví mi vida sin Dios, seguí viviendo mi vida sin Dios. Yo iba a la iglesia casi que todos los domingos, pero si uno no busca a Dios más de un domingo, no estás haciendo casi que nada. Entonces yo no lo buscaba, yo no oraba, es que por si yo no oraba, no hacía como ni lo mínimo para acercarme a Dios. Y fueron 2 años donde me alejé mucho de Dios, me volví muy inestable emocionalmente, me metí en relaciones que para nada me convenieron, me dejaron traumada, muy herida. Y como te digo, seguía sin tener propósito. Llegaba cansada a la casa a llorarle a Dios de vez en cuando me cogían los colapsos, a llorarle y decirle sálvame, pero de mí misma. Yo he lidiado mucho con la pereza. La pereza para mí ha sido un tormento, una opresión feísima que siento que es que alguien me coge los brazos, los pies y no me deja hacer nada. Y se sintiera así, pero es obviamente mental y yo era como, Señor, ayúdame porque soy yo, o sea, es que soy yo la que no quiere salir de acá, o sea, sí quiero, pero no estoy haciendo nada, no me muevo, no hay nada que me motive, no me gusta nada, o sea, yo era, ayúdame. Y de vez en cuando le oraba así cuando me cogían los colapsos. Cuando le lloraba, solo me veía muy desesperada, le decía eso, seguía con mi vida sin Dios. Pero yo aprendí que esas pequeñas oraciones, incluso en esa desesperación, incluso cuando son solo buscando interés de que Dios te ayude, lo que sea, pero esas oraciones pequeñas Dios las responde. Y fue 2 años después. 2 años después de haber salido de mi relación tóxica que me dañó por completo y literal dije, necesito sanar porque estoy mal, o sea, voy a seguir muy insegura si sigo así, tengo miedos que antes no tenía, o sea, terminé muy destruida y esa fue la motivación que me dio el Señor para buscarlo de nuevo. Y apenas a finales de año conseguí un trabajo maravilloso que vino de Él. Eso también fue un plan de Dios maravilloso porque venía yo buscando trabajo para salirme del que tenía que no me gustaba. Y saliendo de ese trabajo conseguí uno que era para mí muy mediocre ante los ojos de Dios. Y a lo que voy es que era un trabajo que yo me podía conseguir yo sola. O sea, era como, Laura en sus capacidades se puede conseguir un trabajo así porque era un trabajo donde me iban a pagar menos y me tocaba casi que hacer lo mismo. Solo sin el factor de llamadas porque yo ya estaba cansada de recibir llamadas, era lo único. Entonces por eso lo busqué desesperada. Yo quiero algún trabajo donde pueda estar tranquila, nadie me llame, yo me pueda concentrar, pero me pagaban menos y no cambiaban mucho las condiciones y yo como que bueno, yo le oraba mucho a Dios y yo Dios, prácticamente entré a ese trabajo, casi que firmé contrato, o sea, solo faltaba un pasito para firmar contrato. Pero yo le oraba y yo, Señor, este trabajo yo lo consigo, pero yo quiero es un trabajo que tú consigas, que tú me consigas, por favor, que tú, y le insistía mucho y yo, Señor, hazlo. Me llamaron para una entrevista de un trabajo que había aplicado meses atrás. De hecho, en ese trabajo me fue muy mal, pues en esa entrevista me fue muy mal porque se me apagó el celular
y no pude volverlos a llamar, nada, entonces la entrevista quedó cortada y yo dije, pues aquí no fue. Y meses después fue que me llamaron. Eso fue como en marzo y me llamaron en octubre. Y es que te acuerdas que hiciste este proceso y yo no me acordaba de nada, pero yo claro que sí, yo me acuerdo. Y el caso fue que me dijeron, el jefe va a ir a Medellín porque él era de Estados Unidos. Me dijo, va a ir a Medellín a hacer las entrevistas. Puedes ir. Y yo de una. Ese día tenía entrevista con él y luego tenía una visita domiciliaria para el otro trabajo que yo me había conseguido. Pero yo dije, señor, ¿yo cómo voy a hacer? Porque esto es solo una entrevista y yo necesito es que ya me confirmen si tengo el trabajo o no. ¿Cómo le voy a decir a él que necesito al menos una señal de que sí me lo van a dar o algo seguro? Pero bueno, yo llegué, vi que el jefe era coreano y eso, puntos extras porque amo toda la cultura coreana. Entonces fue como que, ay, qué interesante. De hecho, a él le gustó mucho, fue porque hice estudios en algo coreano y todo eso. Entonces fue como que, ay, mira, yo vi que hiciste esto y yo súper inocente haciendo mis estudios porque me gustaba y él como que, ay, súper bueno. El caso fue que esa entrevista salió muy bien, no entendí casi nada porque era todo en inglés y muchas cosas de las que me explicó yo solo decía que sí. Cuando él me dijo, ¿te parece bien todas las condiciones? ¿Te puedo pagar esto? No sé qué, y yo sí. Y de una sacó el contrato y firmamos contrato. O sea, fue de una. Y yo dije, yo salí con trabajo de ese lugar y yo quedé con la boca abierta y yo dije, señor, wow. Y era un trabajo desde la casa, me pagaban más que el que yo había conseguido y ya con que fuera desde la casa era un plus total porque me tocaba desplazarme, era 4 horas diarias para los trabajos que me tocaban allá en la ciudad y yo era como wow, me toca desde la casa, es espectacular. Ese trabajo me dio mucho tiempo libre, tenía mucho tiempo libre, yo trabajaba alrededor de media hora al día, o sea, era un trabajo soñado, o sea, demasiado irreal. Que me pagaran bien, que fuera desde la casa y que trabajara 30 minutos al día, o sea, eso era de Dios totalmente. Ese trabajo me dio tanto tiempo libre que me permitió buscar más a Dios. Ya no tenía excusa de tiempo, antes era trabajar mucho y decir no tengo tiempo para ti. Ahora Dios me decía, ahora qué excusa me vas a sacar, qué excusa me vas a sacar para no buscarme. Comencé a buscar al Señor más que todo para que me sanara. O sea, yo le fui con mero interés y yo, Señor, yo necesito que tú me sanes las heridas que tengo, yo necesito mejorar, yo no quiero seguir así como estoy. Y fue un proceso largo, pero maravilloso. Empecé a leer la Biblia alrededor de 4 horas al día. Yo era prácticamente adicta a leer la Biblia, eso jamás había pasado en todos mis 20 y pico de años. Pero Dios me transformó de una forma maravillosa. La que no daba iniciativa, empezó a dar iniciativa. La que era muy perezosa comenzó a hacer cosas por sí misma. O sea, yo empecé a ver ligeros cambios. Algo que antes yo dejaba quieto, que no me gustaba acercarme a hacer nada, porque como te digo, la pereza era no hacer nada. Y yo, voy a hacer esto y lo hacía. Para mí eso era un milagro. Empecé a ver, voy a hacer esto, proponer, hacer. O sea, para mí era verme, no era yo definitivamente. Y habían ciertos momentos en que me frustraba, seguía luchando mucho, sigo luchando mucho con mi mediocridad, con procrastinar cosas, pero Dios me ha sanado y me ha permitido crecer de una forma impresionante. Él lo ha hecho, o sea, literal solo se lo puedo atribuir a Él, porque solo con buscarlo fue que yo vi esos cambios en mi vida. Empecé a ver cómo mejoró la relación con mis padres, en mi familia, nos volvimos más cercanos, éramos personas como muy, cada uno en lo suyo, cada uno lidia con sus problemas y así comenzamos a acercarnos más, a hablar más entre nosotros, a apoyarnos más. Dios ha hecho que yo siempre toque fondo, lastimosamente tengo que tocar fondo para poder aprender las lecciones que Dios quiere para mí, para poder cambiar mi forma de vivir. Creo que me parezco mucho a mi papá en ese sentido. Y lo más hermoso es que a través de ese tiempo, por ejemplo, una vez cometí un error grandísimo en el trabajo y me pegaron un regaño que eso me cambió la vida y literal me despertó, me hizo dejar de ser tan mediocre como era antes. Todavía lidio, pero era peor, era mucho peor. Entonces Dios siempre me ha llevado a esos momentos de dolor para aprender, para despertar. Yo le digo, ojalá yo no tuviera que pasar por dolor para aprender, pero igual si es necesario, hazlo, porque yo prefiero aprender, cambiar, mejorar, que quedarme como soy. Y ha sido un proceso largo. El caso fue que lo último que ha pasado en mi vida, o sea, te puedo decir que de 20 años que he conocido de Jesús, ¿cierto? Mis papás hablándome de Jesús, he visto milagros de Jesús toda mi vida, o sea, no voy a decir que no, o sea, yo sabía que él era real, pero la forma en que solo hace 3 años, que fue cuando, te digo, fue ese punto de quiebre para mí y empecé a conocerlo, ha sido espectacular. Yo digo que ahí fue cuando yo realmente conocí a Jesús
La forma de hablar mío ya era Dios, Dios, Dios esto, Dios aquello, Dios, Dios. Ya no me daba pena hablar de él. Antes me daba mucha vergüenza mencionarlo a mis amigos. No sabía ni cómo mencionarlo. Y ahora simplemente era por todo, era yo. Dios esto, Dios aquello, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me enseñó y Dios me ama y Dios me ama tanto y yo solo veía, era Dios en todas partes, me enamoré de él completamente y han sido 3 años maravillosos, la verdad no lo cambio por nada. Gracias a eso, amigas que yo las daba por perdidas, de toda la vida hablarles medio de Jesús y así, yo las veía que rechazaban y hace 1 año exacto, mi novio me terminé esa relación y me dio súper duro y yo empecé a sacar planes de lo que más pudiera, a distraerme, a decir hagamos esto, hagamos aquello y de ahí surgió un estudio bíblico con mis amigas. Entonces ellas lo hicieron por un favor, para que yo me pudiera distraer, para que me hicieran compañía, para todo esto, pero Dios tocó sus corazones impresionante. Y yo ya también lo estaba haciendo con un corazón muy diferente antes. Antes era como yo poniéndome como superior a ellas, de yo sé de Dios y tú no, y era pues desde mi orgullo lo que yo hacía, en cambio ahí era desde mi humildad y más desde mi amor a Dios, o sea, era desde, wow, niñas, Dios hace esto, Dios hace aquello. Ellas fueron las que vieron mi cambio, ellas vieron la Laura que era antes a la Laura que fui después, y eso les abrió los ojos y ahora son unas seguidoras de Jesús que yo me quito el sombrero. O sea, yo me sorprendo y le agradezco a Dios porque dije, yo me rendí con ellas, pero tú no te rendiste con ellas y tú sabías qué hacer. Fue demasiado hermoso. Ahora el lugar en el que estamos como familia es un lugar gigante, es una casa inmensa, es grandísima. Yo me sorprendo cada vez que me levanto y veo hacia afuera y es como, wow, Señor. Chiquita, mi mamá me decía, vamos a tener perros cuando tengamos una casa con pasto, o sea, que sea grandísima. Y yo decía, no, jamás voy a tener perros. O sea, yo decía, no, imposible que nosotros en estas condiciones lleguemos a tener un lugar así. Y esta casa fue un milagro. Estábamos viviendo en lo que decimos como la parte urbana del pueblo y nos echaron de la casa. La señora quería que ya nos fuéramos. No por nada en particular, solo quería que nos fuéramos. Y estábamos buscando y no aparecía nada. El caso fue que nos dijo, en 2 semanas me tienen que desalojar. Y nosotros quedamos como no hemos conseguido dónde y éramos desesperados. Mi papá era desesperado, yo estaba todavía, pues yo era más desentendida de eso porque estaba trabajando en otras cosas, pero mis padres eran como, ¿qué hacemos? El caso fue que Dios, así de la nada, un amigo llama a mi papá y mi papá le da por contarle la situación, así súper casual, como, ay no, si vieras que estamos buscando casa, estamos en esta situación, me tengo que ir rápido. Y él le dijo, tengo un amigo que tiene unas fincas, llámalo a ver. Y entonces mi papá, bueno, yo le hablo, es que decirle que es de parte mía, y mi papá lo llamó. El caso fue que llegamos a una casa que estaba muy abandonada por 6 años y mi papá dijo, uy, no, esto está muy feo. Era el pasto largo, o sea, estaba abandonadísima. Mi mamá lo vio y dijo, aquí es, esto es, o sea, este es el lugar. Pero mi papá creo que le falta un poquito más de fe que mi mamá. Entonces mi papá quedó como todo desanimado y no sabía si sí. El caso es que el precio era extremadamente bajo. O sea, los precios normales para estos lugares son mínimo 4 millones de pesos colombianos y aquí nos lo están dejando alrededor de 1 millón de pesos colombianos. O sea, es loquísimo la diferencia. Y era de Dios, o sea, era de Dios. Nosotros éramos como, este es el lugar. O sea, ¿qué más hay que temer? Nosotros, como te digo, desarrollamos una fe. Dios nos puso en situaciones donde solo dependíamos de Él y este también es el día en que dependemos de Él, porque de este lugar nos pueden echar en cualquier momento, no es nuestro, ¿cierto? O sea, no es propiedad de nosotros, es arrendado, es alquilado. A lo que voy es que en cualquier momento nos pueden decir, váyanse, así como nos dijeron las veces pasadas en todas las casas que yo he vivido, porque he vivido en muchas casas, y ver que no nos quita la paz eso. O sea, siempre hemos sido de que Dios nos da algo para que lo administremos el tiempo que tenga que ser, y si nos quiere llevar para otro lado, nos vamos para otro lado. Y hemos descansado mucho en eso. La gente se asusta porque aquí hacemos proyectos, organizamos la casa, la tomamos como propia, o sea, hacemos cosas que haríamos en nuestra propia casa. Y la gente se asusta como ustedes porque están invirtiendo en eso, son los de ustedes, tal cosa, no les da miedo. Y nosotros miramos al cielo y es como que no, siempre hemos dependido de Dios y literal hasta que Dios diga aquí, aquí. O sea, dejamos de pelear con Dios en esas situaciones. Sigue habiendo momentos de miedo, de ansiedad, es muy normal, pero la confianza en Dios ha sido superior. Y como te digo, si Dios no nos hubiera preparado en todos los momentos de fe que pasamos antes, si nos hubiera mostrado este lugar y la inseguridad que hay en que cualquier momento nos pueden echar,
no hubiéramos tomado la oportunidad, no hubiéramos tomado eso que Dios tenía preparado porque nos daría miedo. A cualquiera le daría miedo la falta de certidumbre, o sea, sí, la incertidumbre. Pero gracias a Dios hemos aprendido eso. Dependemos de Dios siempre, para todo. Y vimos la gloria de Dios. Estamos en este lugar, yo me despierto, veo la iglesia, veo a nosotros que vivimos acá. Dios nos hizo personas muy responsables, como te digo, gracias a todo ese pasado. Y este lugar requiere mucho mantenimiento, pero Dios nos hizo 5 personas para mantener este lugar, por algo, sin paga, pero por algo nos dio 5 personas para estar ayudando. Mis hermanos se encargan de esto, yo me encargo del otro, mi mamá, mi papá. Es un trabajo constante en esta casa, pero yo digo es eso, o sea, ver ya para atrás, la mano de Dios ha sido extremadamente poderosa. Mis hermanos, yo salí de mi universidad, mi hermano Josué, el mayor, también se graduó de su universidad, 2 carreras. Mi hermano menor también estaba haciendo 2 carreras en una universidad pública y en otra privada, y él mismo se consiguió como una beca. O sea, eso era, solo dependemos de milagros, solamente hemos dependido de milagros, y el Señor siempre ha sido muy bueno con nosotros. La verdad, yo no tengo nada más que decir, que es que Dios sí responde, el pan sí cae del cielo, Dios sí provee de maneras que tú no te imaginas. Tu salario no es tu única provisión, tu trabajo no es tu única provisión. Yo misma lo he vivido, o sea, yo he dependido de mi salario, obviamente desde que empecé a trabajar, pero siempre mis gastos terminaban siendo más que mi salario. Y algo que he tenido muy claro siempre han sido el diezmar, el ofrendar, el darle a Dios primero. Y yo he visto el respaldo de Dios de que, te hago un ejemplo, gastos de 2 millones, digamos casi 3 millones de pesos colombianos, los cubría con 2.500.000. Y era 500.000 de diferencia. Y yo no entiendo cómo explicar que con tan poquito cubría tanto. Y no tengo forma de explicarlo. La verdad, yo terminaba el mes con todo cubierto y yo decía, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que todo esté bien? Sabiendo que hace rato cuando hacía cuentas me estaba paniqueando porque veía que nada me iba a funcionar. Y de eso hemos vivido. El Señor de la nada es, ven te doy un regalo, ven te damos esto. Y aprendimos a recibir. A mi papá el orgullo no lo dejaba recibir cosas de los demás. Se sentía súper, ay, yo qué, ¿cómo así? Lo regalado, no me puedo comprar nada ni yo mismo, y era así súper renegón. Y aprendió a recibir, y todos nos quieren dar algo, nosotros lo recibimos con demasiado amor. A mis amigos les encanta eso, es como, ay, yo te puedo dar lo que sea y tú no te sientes mal. Y yo, cuando uno depende de Dios, si uno no aprende a recibir, y dependiendo de Dios, gravísimo, gravísimo, gravísimo. Entonces ha sido un toque de Dios espectacular. Hace poquito Dios me echó de uno de mis trabajos, que fue justo ese del coreano que te contaba. Ya después conseguí otro trabajo, tenía 2 por un año, y ahora a inicios de año me echaron del primero. Y fue doloroso, impactante, me movió el piso totalmente. Y en ese momento estaba pasando problemas con unos amigos, por imprudencias mías afecté una amistad. Entonces ahí yo me sentía mal por todo lado y yo era como que, Dios mío, pero está cayendo problema tras problema, espérate por favor, déjame solucionar uno. De todas formas, en ese colapso le dije al Señor, y yo, Señor, que yo aprenda algo. O sea, necesito aprender algo de esto que está pasando, yo no me puedo quedar igual a seguir mi vida como si nada, ay, bueno, se fue y ya. No, tengo que aprender, tengo que mejorar, tengo que cambiar lo que estoy viviendo, la forma en que estoy haciendo las cosas. Tengo que cambiarlas, tengo que hacerlas mejor. Dime qué me quieres enseñar. Y no entendía, y no entendía, y no entendía por qué estaba pasando. Y yo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y no, Él me habló, me disciplinó mucho. Él me dijo, te di 2 trabajos que te proveían muy bien, fuiste muy responsable tanto en los trabajos como con el manejo del dinero que te di. Tú dijiste que ese dinero era para mi gloria y te lo estabas gastando en tus placeres. O sea, Él me empezó a tratar el orgullo, la soberbia, todo. Me dijo como, estabas mirando, gracias a tu dinero, estabas mirando mal, más abajo a los demás. Entonces yo era como que no, yo terminé. Yo, Dios mío, en un momentico aprendí cómo era mi corazón de malo. En un momentico mi corazón se convirtió en la cosa más mala del mundo, que yo no me di cuenta. Para mí era normal y Dios me empezó a mostrar cada detallito. Esto estuvo mal, esto estuvo mal, esto estuvo mal. Y todo. La mediocridad, la falta de tiempo, el desorden de mi tiempo. Yo me despertaba muy tarde, hacía las cosas rápido o mal. Todo estaba también muy desordenado. Te digo, el cambio que yo he visto ha sido real estos 3 años, pero sigo lidiando con muchas cosas que están en mí todavía. Pero Dios, como te digo, me hace tocar ese fondo, donde me quita las cosas y me dice, tienes que aprender y tienes que cambiar.
Y desde entonces, eso fue en enero más o menos, y empecé a cambiar mis hábitos, empecé a cambiar mi manera de dormir y dije, Señor, sí, tengo que cambiar lo que estoy haciendo. Me motivé a sacar un emprendimiento. Yo jamás me he visto como un jefe, como te digo, entre yo menos tenga que hacer, mejor. Pero Dios no es así, Dios no es un Dios de comodidad, Dios te pone a hacer las cosas para Él. Y me empezó a decir, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Y yo era, no quiero, 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 pero Dios, lo vas a hacer, lo vas a hacer, lo vas a hacer. Y de todas formas te digo, cada paso que doy es un milagro. Laura no lo quiere hacer, pero cuando lo termino de hacer, yo le doy gloria a Dios. Y hay personas que no dependen de Jesús de esa forma, que logran hacer cosas. Si me propongo algo, lo hago. Si me propongo, lo hago. Yo no vivo así. Yo me he propuesto 1000 cosas, pero de una me desanimo, de una me desmotivo, o sea, nada que ver. Y bueno, el Señor me ha tratado mucho en eso, pero veo la gloria de Dios. Literal, cada día yo hago la más mínima cosa que para el mundo es muy normal hacerlas y para mí es un milagro hacerlas. O sea, para mí es ver que Dios me dejó, me permitió, me movió a cumplir lo que tenía que hacer. Entonces sí, de milagros he vivido y lo seguiré viendo de aquí en adelante. Gracias, qué interesantes historias. No sé si tú que nos escuchas también te quedaste impresionado por cómo Dios le ha mostrado a tu familia de repente esas pruebas que por más que nos las está enseñando y sabemos de que Él responde y que Él nos provee, pues de repente volvemos a caer por el mismo caminito y volvemos y volvemos, pero Él no se cansa y al final Él conoce nuestro corazón y también sus planes siempre cumplen un propósito. Lo que yo veo en todas sus historias es que Él va un paso adelante, Él iba un paso adelante y llegó un momento que tú decías, ¿sabes qué? Pues ya estoy confiando porque si Dios se incendió mi casa y ya tenía previsto los suéteres o la ropa de frío, era porque Él ya estaba viendo más adelante. Y muchas veces son cosas que vivimos problemas y no alcanzamos a ver esos vislumbres del amor de Dios, de que, ok, no te dije que no vas a pasar por dificultades, pero sí te prometí que voy a estar contigo, que te voy a abrazar, que voy a proveer. Entonces, qué lindas historias, la verdad. Me gusta escuchar todo lo que Dios ha hecho en tu familia, es sorprendente y no sé si todos los que estamos escuchando o que escuchamos esta historia tengamos esa fe, porque créeme que es un nivel de fe que Dios sabe con qué enseñarnos y con qué tratarnos, ¿no? Él conoce. Entonces, quizás si de repente hubieses nacido con todas las comodidades, con todo esto, quizás ahorita no estaríamos grabando este episodio y mucho menos mencionando de que Dios está al control, porque Él conoce nuestro corazón, nunca nos va a dar más de lo que necesitemos, ni tampoco cosas que nos puedan hacer alejarnos más de Él, ¿no? Porque siempre nacemos con un propósito y todos estamos en la lucha de encontrar ese propósito, de poder vivir bajo ese propósito, y la idea es poder compartir con lo que tenemos, servir a los demás, compartir lo que tenemos, llevar ese mensaje que es como el propósito general que todos tenemos en esta tierra, pero al final muchos nos alejamos, ¿no? Entonces, qué linda historia, me encantaron todas las mini diosidencias que pude sacar y creo que es interesante lo que mencionas, ¿no? Que a veces por más que conozcas o que hayas escuchado de Dios, tienes que vivirlo, porque lo que otros han vivido y te cuentan, a ti no te sirve si tú no lo vives, ¿no? Si tú no conoces y si tú no empiezas a vivir por fe todo lo que a veces nos toca confiar en esos procesos tan difíciles. Qué bonitas historias. Y no sé si para ir terminando quieras dejarnos alguna frase o algo que nos quedemos con este episodio, Laura. Sí, claro, o sea, la fe en ese momento tan oscuro que estuve, la verdad, fue el punto fundamental para sostenerme. O sea, como te digo, tenía un conocimiento de Jesús y yo simplemente sabía que Él iba a hacer algo, no sabía cuándo, pero esa era mi esperanza. Yo me sentía de esta forma, pensaba en estas cosas, pero yo sabía que Él en algún punto todo iba a estar bien. Yo sabía que en algún punto todo iba a mejorar. Confiaba en eso porque yo sabía que Jesús lo hacía. No lo había visto en mi vida todavía, pero yo confiaba en eso y eso me sostuvo firme a decir, tengo que esperar a ver la gloria de Dios. Lo que a mí me motivó, lo que ha cambiado mi vida estos 3 años fue un solo versículo que dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Yo me lo apropié porque todos los cambios que yo quería ver en mi vida, tanto en mí misma como en mis circunstancias, como en el corazón de mi familia,
que yo si quiero que una persona me trate mejor y todo, solo debo buscar a Dios para eso. O sea, la única solución es busquemos a Dios primeramente, que todo eso que tú deseas, que todo eso que tú quieres, necesitas, créeme que Él lo va a añadir, y no solamente son cosas materiales, es en ti mismo. Él va a añadir todo lo que te falta, disciplina, motivación, sueños, metas, todo lo que tú necesites para vivir, Él te lo va a añadir internamente. El cambio va a ser interno y vas a ver cómo se externiza, o sea, cómo se vuelve hacia afuera todo lo que Él cambia en tu interior. Y segundo, también en los demás. Él va a tocar el corazón de los demás gracias a tu testimonio, gracias a que tú vas a ser primero la persona transformada, y de tu vida se van a transformar muchas más personas. Entonces, primero busquen a Dios, que créanme que todo lo demás sí o sí lo va a añadir. Qué bonito, gracias. Y sí, al final tu forma de ser o tu transformación puede llegar a impactar más vidas, más que lo que llegues a predicar o compartir, ¿no? Entonces, qué bonitas experiencias, aunque bastante difíciles, pero sin duda marcan un antes y un después, y cada proceso fue dirigido, como yo lo digo, por Dios, y que nunca te ha dejado. Así que cuando vuelvas a tener esos sentimientos, esas necesidades, esos miedos, esas ansiedades, esas preocupaciones, solo voltea a ver hacia atrás, y si Dios ya lo hizo en el pasado, lo va a volver a hacer en el futuro. Confiemos, tú que nos escuchas, en ese proceso. Si estás pasando por problemas de ansiedad, miedo, procrastinación, dificultades económicas, no entiendes los planes de Dios en este momento, las cosas parecen que no tienen salida, confía, deja tus cargas, ora, y también es válido reclamarle a Dios, porque muchas veces Él es un amigo y está esperando que nosotros también abramos nuestro corazón. Él sin duda te va a responder de la manera que no te imaginas, y sus planes siempre van a ser mejores para nosotros. Y te invito a que sigas este episodio, que lo compartas para que más personas puedan escuchar la historia de vida de Lau, se puedan inspirar en ella. Y también, ¿por qué no? Tú que nos escuchas puedes escribirnos para que podamos grabar también tu Diosidencia. Sabes que estamos en Instagram como diosidencias.podcast, y puedes escuchar este episodio y otros más en las diferentes plataformas. Lau, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por tan lindas historias. Todavía no las supero, todas me gustaron las mini diosidencias, y sin duda qué gran paso de fe de tu familia en muchas situaciones. Y a veces cuando Dios ve que no estamos dando ese paso, Él pone todas las cosas de tal forma de que te empuja para que tú puedas dar ese paso. Pero como alguien me contaba en el podcast, cada vez que yo daba un paso, Dios me empujaba. Y cuando ya daba el primer paso, era cuando empezaba a ver todas las bendiciones. Daba el siguiente paso y bendiciones. Entonces, más me daba miedo dar ese paso que lo que Dios ya tenía preparado. Entonces, a veces es esa situación difícil de inseguridad cuando Dios dice, ahí, aquí estoy. Pues Lau, muchas gracias por este tiempo. Te mando un abrazo y hasta la próxima. Bye. Gracias. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.